A ver, le voy a ceder la palabra a la hada para que complete el tema. Si tienen todos, si algunos cambian el mate por la lapicera, y acá empieza el trabajo de hoy, y después, como siempre, vamos a iniciar el diálogo, la participación de todos, que la pueden ir haciendo, ¿no? Si hay algo que comentar, pueden levantar la mano. ¿Saben cómo se hace? Así, miren. Así se levanta la mano, entonces le cedemos que abra el micrófono y puede comentar, inclusive aportar algún texto bíblico, porque de eso se trata, que nos estemos edificando unos a otros, que nos estemos edificando mutuamente con este tema. Así que lo pueden hacer a medida que el hada va desarrollando el tema, si hay algún texto bíblico que aportar, y si no, después, cuando demos lugar a eso, empezamos con los aportes generales, y alguno puede también escribir algo en el chat. O sea que esto es bastante flexible, ¿vieron? Bastante interesante y flexible para participar. Así que ya mismo vamos a dejar a la hada. ¿Y qué es lo que ustedes quieren escuchar? Yo sé que no me quieren escuchar a mí, la quieren escuchar a ella. Así que vamos para adelante. No me lo digan porque me humillan, así que disimulen y escuchen a la hada. Bueno, quiero solamente arrancar, los que no pudieron estar el lunes pasado, esto quedó grabado y Horacio compartió el link, o sea que los que quieran ver el tema de la culpa nuevamente, o los que no lo pudieron ver, les sugiero que lo vean como para entender bien el tema desde el principio. Lo único que quiero hacer ahora es repasar o recordar la definición que dimos según el diccionario, que era la culpa. Culpa es un sentimiento doloroso de autorreproche. Sentimiento doloroso de autorreproche que una persona experimenta por haber hecho algo que cree que no debió haber hecho, o bien por no haber hecho algo que la persona cree que sí debió hacer. Básicamente dijimos también que era un sentimiento de no haber vivido a la altura de las expectativas de otra persona. Eso nos genera a nosotros enojo con nosotros mismos, vergüenza, decimos cómo podemos haber hecho algo de tal característica. Y dijimos también que la culpa es uno de los sentimientos más torturantes que una persona puede tener, y que justamente se utiliza la culpa para manipular a alguien. Y dijimos que la religión, a través de la historia, aún en la actualidad, utiliza mucho la culpa para manipular a las personas. Obviamente, es un sentimiento que no queremos experimentar. Lo importante de todo lo que hablamos la semana pasada, hablábamos de cómo el ser humano trataba de evadir las culpas, hablamos también de dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa ficticia. La real es la que siento por cosas que hice o dejé de hacer, y la ficticia es la culpa que nos hace sentir otras personas, es decir, nos culpan por cosas que probablemente no hayamos tenido nada que ver, pero de alguna manera tratan de frustrarnos, tratan de paralizarnos, tratan de impedirnos que podamos ser plenamente felices, ¿no? De disfrutar, en definitiva, la vida de libertad que Cristo, que Yahshua, nos vino a dar. No pagó poco precio, pagó con su vida, con su sangre, para ofrecernos a nosotros toda la libertad y la posibilidad de vivir una vida plena. Y de eso se trata. Entonces, vamos a ir a ver lo que agregamos para completar este tema en el día de hoy. Era la 4. Ahí vamos, ¿eh? Yo soy el asistente acá. Él es mi técnico. Como verán, soy el asistente, ahí está. Pero medio trucho, un asistente medio trucho. Pero trato, Rubén, trato. Que pase por alto mis imperfecciones. Bueno. La idea de hoy es hablar de nuestra responsabilidad como referentes de otras personas, porque en definitiva todos los que nos juntamos lunes tras lunes,
o somos líderes o pastores, o de alguna manera somos referentes de otras personas, guiamos, aconsejamos, acompañamos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como referentes de otras personas y cuán importante es examinar cómo nosotros hacemos sentir a los demás? No sé si se acuerdan que el encuentro anterior leí un poema con un tema, un título algo horrorizante para algunos, que es la palabra jodete, ¿no? El poema se llama Jodete. Y cómo, dijimos, es una palabra tan asociada a la culpa. Y cuántas veces nos encontramos nosotros diciéndola, o cuántas veces nosotros la escuchamos de boca de nuestros padres, de boca de algún ser querido, de boca de algún maestro, y por qué no, hasta de algún pastor, ¿no? O líder religioso. Definición: todo lo que digamos o hagamos que haga sentir culpa o miedo a otra persona, eso es manipulación. Repito, todo lo que digamos o hagamos, nuestras actitudes, que hagan sentir culpa o miedo a otra persona, eso es manipulación. Y entonces nos pusimos a pensar, aún desde nuestra propia experiencia. Acuérdense que prácticamente nacimos en la iglesia. Horacio tuvo esa experiencia y yo desde los 3 años que me visualizo yendo a una iglesia evangélica. A lo largo de nuestra extensa vida o corta vida, escuchamos frases como las siguientes y tal vez ustedes puedan identificarse con alguna de ellas. Por ejemplo, en algunas iglesias escuchamos a algún pastor decir: tal persona se enfermó o fracasó porque se fue de la iglesia. Otra frase: si te vas de esta iglesia, todo te va a ir mal. Veo algunos que se ríen, ¿no? ¿Será porque se sienten identificados? Otra frase: estás en esta situación por tu rebeldía y por no querer obedecer lo que yo te dije que hicieras. Estás así porque desobedeciste o te opusiste al ungido de Jehová. Otra frase que tal vez les haga un poco de ruido: tu economía no prospera porque no estás dando correctamente tus diezmos y ofrendas a la iglesia. No vas a recibir si primero no le das a Dios. Le hace al pastor y a sus intereses. Simplemente 4 ejemplos de frases que probablemente sean las que más de una vez escuchamos decir. Los que hablan a la gente de esta manera se encubren en la omnipotencia del que tiene derecho de revisar el pasado para manejar la vida de las personas. Por lo tanto, tengamos cuidado. Hay que mantener distancia en lo posible de los que permanentemente recuerdan nuestro pasado. Principalmente si tenemos en cuenta que la Biblia nos enseña que Yahweh nos hizo embajadores suyos en nombre del ungido y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto consiste en que debemos predicar que Dios reconcilió al mundo consigo, no tomándole en cuenta sus pecados a las personas que están en el Mesías, haciéndolos nuevas criaturas con todas las cosas hechas nuevas. Y ahí me van a decir ustedes a qué texto me estoy refiriendo. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Y lo voy a leer porque es un texto que nos aclara muchísimo el tema. 2 Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Siempre nos quedamos con este texto y lo repetimos una y otra vez. Y es absolutamente cierto. El sacrificio de Yahshua fue suficiente para hacer todas las cosas nuevas. Pero, ¿qué dice el 18? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta sería como la frase a resaltar. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? De ver que Dios nos hizo embajadores en nombre de su ungido, en nombre de Yahshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso digo, es importante todo el tiempo mirarnos a nosotros mismos para entender, para ver cómo hacemos sentir a las personas. Ahora, debemos entender qué significa el ministerio de la reconciliación. Todos los pastores saben, porque lo leyeron en la Biblia, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Dice, nos hizo embajadores de Cristo. Y nosotros me parece que vamos a tener un auto de embajador, ¿vieron? Un Cadillac, una residencia de embajador. No. ¿Qué significa eso? Que Dios nos hizo embajadores suyos en nombre de Cristo. En nombre, Cristo es la traducción que tenemos nosotros. Podríamos decir en nombre del Mesías. No me gusta tampoco esa traducción. A mí me gusta lo que significa en castellano. Yo soy argentino, hablo en castellano. En nombre del ungido. Porque tanto Cristo como Mesías significa el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo? Nos hizo embajadores de Dios en nombre de su ungido, de su Hijo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, hemos leído en el texto ahí. ¿Y en qué consiste el ministerio de la reconciliación? En cargarle con culpas, con cargo de conciencia a la gente, en tenerlo sometido a través de las culpas y los miedos. No, el ministerio de la reconciliación consiste en que debemos predicar que Dios reconcilió al mundo consigo, consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados a las personas. Ahora, Dios no le toma en cuenta sus pecados a las personas, y nosotros usamos los pecados de las personas para manipularlos. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Somos embajadores para predicar esto, no tomándoles en cuenta sus pecados a las personas, no a todas las personas, sino a las que están en el Mesías, las que están en el Cristo, las que están en el ungido. Haciéndolos, ¿cómo es que no les toma en cuenta sus pecados? Haciéndolos nuevas criaturas con todas las cosas hechas nuevas. Y yo les pido, por favor, que 2 Corintios 5, del 17 al 20, lo desmenucen, lo analicen, lo contextualicen, porque si no estamos siempre de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no sabemos, repetimos como loros y no sabemos qué estamos diciendo. Y el hecho de hacer todas las cosas nuevas significa que Dios perdonó tus pecados y Cristo no solamente se llevó en la cruz sobre sí mismo tus pecados, sino también tus enfermedades y también tus culpas. Y lo voy a ordenar mejor. Tus pecados, tus culpas y tus enfermedades. Entonces las culpas están incluidas. Nosotros pensamos que los pecados nomás, no, las culpas también. Porque el pecado puede ser perdonado, pero la culpa aún subsistir en nuestra conciencia, como un cargo de conciencia. La culpa puede subsistir, puede permanecer, puede atormentar a la persona, aún con los pecados perdonados, porque sigue con un cargo de conciencia. O porque no se ha podido perdonar a sí misma. O porque no se ha podido perdonar a sí misma. Bien. En otra oportunidad también nos vino a la mente este ejemplo de un hermano conversando con un pastor y sincerándose al exponerle un sentimiento de dolor que estaba sufriendo. Y entonces este pastor minimizó ese sentimiento de este hermano, diciéndole, mira vos, pero vos sabés cuántas cosas peores me han sucedido a mí.
Vos no sabés cuántas cosas más dolorosas que esta yo experimento cada día. Yo sufro más que vos. Esto también es una manera de manipulación, de como menospreciar o disminuir la culpa o el sentimiento que este otro, o el dolor que este hermano está experimentando. Entonces, no, pero lo que vos sufrís no es nada al lado de lo que yo sufro. Eso también, de alguna manera, es manipulación. Obviamente es manipulación a través de la culpa, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. El tema específico es la culpa. Entonces, manipulación a través de la culpa. A veces, ¿se acuerdan? Hablábamos la semana pasada de la transferencia de la culpa. Muchas veces las personas le atribuyen la culpa a otra persona por lo que ellos decidieron o sienten. Y entonces le dicen, por ejemplo, como vos me trataste así, como vos me trataste mal, es que yo estoy deprimido o yo reaccioné así de mal. Cuando en realidad están así porque ellos decidieron reaccionar de esa manera. El ejemplo que vimos el lunes pasado, el famoso ejemplo del Edén, ¿no? Adán echándole la culpa a Eva y también echándole la culpa a Dios, diciéndole la mujer que me diste. Entonces, de alguna manera le echa la culpa a Dios por haberle dado esa mujer y le echa la culpa a Eva porque él no quería hacerse cargo. Cada uno es responsable por sus propias decisiones, acciones, reacciones. Y por esta razón es que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestro comportamiento. La Biblia habla, hay un texto que dice, ¿no? Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Es muy fácil decir, bueno, yo hice tal cosa porque vos me trataste mal. Yo te contesto mal porque vos me contestaste mal. Te trato mal porque vos me trataste mal. Cuando en realidad, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por nuestras actitudes. Yo no puedo influenciar la reacción de otra persona. Yo tengo que hacerme cargo de qué hago yo con eso que la otra persona a mí me hizo. Nosotros enseñamos en las conferencias matrimoniales, enseñamos cuando damos el tema cómo discutir sin pelearnos. Entonces, cuando enseñamos cómo discutir sin pelearnos, lo que enseñamos es vos no sos responsable de cómo reacciona el otro, no sos responsable de cómo te trata el otro, no sos responsable de las inconductas del otro, pero sí sos responsable de tus reacciones. Yo no puedo hacerme responsable de si la hada se enoja conmigo y me distrata, me trata mal, me trata inadecuadamente. Pero sí soy responsable de cómo yo reacciono al trato de ella. Yo no le puedo echar la culpa a ella, yo reaccioné de esta manera porque vos me trataste mal. Nosotros sí, lo hacemos, yo no digo que no lo haga, yo no digo que no reacciona. Pero la verdad, la culpa de mi reacción no es de ella, es mía. Eso lo tenemos que separar. Sí, lógico, me puede afectar un maltrato y puedo reaccionar como leche hervida, dijo un tambero. Pero la verdad es que Dios me va a pedir cuenta a mí de mi reacción y no de lo que hizo ella. Lo que hizo ella se lo va a pedir cuenta a ella y de mi reacción me va a pedir cuenta a mí. No obstante, ningún ser humano es culpable de las acciones de otra persona. Es decir, cada persona es responsable de lo que decide y de lo que hace. Sin embargo, nuestras acciones también pueden hacer sentir mal a otras personas o serles piedra de tropiezo, máxime cuando son personas inmaduras o débiles en la fe o nuevos en el camino de Dios. Por eso dice Mateo 18, del 6 al 7, Jesús es el que habla y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por
quién viene el tropiezo. Es un texto muy claro, creo que no hay mucho más para agregar ahí, ¿no? Jesús claramente nos dice, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Cada uno de nosotros debe cuidar sus actitudes y sus palabras, porque cada palabra que sale de nuestra boca puede lastimar la estima del otro y puede llenarlo de culpa. Está en nuestras manos el guiar a las personas para apropiarse del perdón. Esto es fundamental. Por eso digo, ¿qué sale de nuestra palabra? Palabras de misericordia y palabras de ayudar a la persona, que la persona realmente se vuelva a Dios, se apropie del perdón de Dios y haga el camino de retorno a Dios a través del correcto arrepentimiento, o nuestras palabras hunden más a la persona y llenan más a la persona de culpa. Jesús sana, Jesús libera, absolutamente. Jesús nos da la libertad de poder elegir. Esto es fundamental. Por eso también todas las charlas de los lunes que estuvimos hablando en cuanto al proceso de toma de decisiones correcto, ¿no? Es fundamental que la persona, enseñarles a las personas a apropiarse de su libertad para elegir y obviamente de la responsabilidad que va a llevar esa decisión. También Yahshua nos hace libre de culpas, de todo tipo de culpas, tanto las verdaderas como las ficticias. Y también Él nos libera de todo tipo de miedo. También dedicamos un lunes a hablar del miedo. Muchas veces las personas que sienten culpa son propensas a vivir una falsa espiritualidad, llenando sus vidas de ritos religiosos para apaciguar su alma y redimirse de las culpas. Voy a repetir esto porque es importante. Vieron que hay personas que viven una falsa espiritualidad y creen que en la repetición de ritos, no sé, ¿se acuerdan de la Iglesia Católica? Bueno, repetí 5 Ave Marías, 4 Padre Nuestro y no sé cuántos rosarios y listo, eso te va a liberar de la culpa. Hay muchas personas que sienten culpa y entonces experimentan una falsa espiritualidad. Y la digo, y es falsa porque no es el camino que la misma palabra nos marca, ¿no? Nosotros el lunes pasado hablábamos del verdadero arrepentimiento bíblico y de los pasos que tenemos que seguir para volvernos a Dios. Y Dios siempre está esperando eso de nosotros, esta capacidad de darnos cuenta de decir, reconozco mi pecado, reconozco que soy culpable de lo que hice, pero también puedo liberarme de esta culpa viniendo a Dios haciendo el camino o el proceso adecuado. El tema de la manipulación a través de la culpa no se da solamente dentro del ámbito religioso, sino que muchas veces el tema de la culpa o la manipulación a través de la culpa ocurre muchas veces dentro del matrimonio. Por ejemplo, podemos mencionar casos en donde hubo infidelidad de uno de los cónyuges y el herido o lastimado, es decir, el otro, carga la totalidad de las culpas al que fue infiel, aunque hubiera hecho un verdadero arrepentimiento bíblico que incluye un verdadero cambio de vida, y lo manipula a través de una culpa que nosotros llamamos, este es un nuevo tipo de culpa, la culpa vitalicia. Mencionamos este ejemplo porque nos ha pasado muchas veces dando consejería matrimonial en casos delicados como casos de infidelidad, donde supuestamente el que cometió la infidelidad pidió perdón, su cónyuge le dijo, sí, está bien, te perdono, pero resulta que ese perdón no ha sido tal porque cada vez que puede le vuelve a traer a la mente ese pecado que cometió y lo vuelve a llenar de culpa. Le trae permanentemente el pecado a la mente y lo hace pagar de las maneras más insólitas por lo que hizo, a pesar de que pidió perdón y que ya fue perdonado por el miembro de la pareja ofendido. Hemos visto este caso infinidad de veces. Infinidad de veces. Infinidad de veces. Nosotros enseñamos matrimonialmente que una infidelidad rompe el matrimonio. Una infidelidad sexual rompe el matrimonio. Y Yahshua lo admitió
No dijo que él autorizaba el divorcio por causa de fornicación, sino que la hermenéutica correcta que usó Jesús es que el que fornicó ya rompió el matrimonio. Él no lo está autorizando, ya está roto. Entonces, cuando hay una infidelidad, lo que nosotros hacemos como embajadores de Cristo y que tenemos el ministerio de la reconciliación es tratar de reconstruir lo que está roto. Entonces muchos dicen, no, pero Yahshua, Jesucristo autorizó el divorcio en el caso de infidelidad. Eso es falso, eso es mentira, es una hermenéutica muy pobre esa. Yahshua no autorizó el divorcio por causa de fornicación. Lo que él estaba diciendo es lo que Dios unió, no lo separa el hombre, por lo tanto, si alguien pecó, separó lo que Dios unió, entonces el matrimonio ya está roto. Ya está roto. Entonces nuestro ministerio de la reconciliación es reconciliar, es recomponer, reconstruir. Pero lo que hemos visto es que matrimonios del mundo que no tienen a Cristo, es virtualmente imposible que se reconcilien. Pero matrimonios que vienen a Cristo, sí es posible, y hemos visto muchos reconciliados, porque Él verdaderamente hace nueva todas las cosas en nosotros. Pero simultáneamente a esa reconciliación y a que siguen juntos, inclusive llegan a servir al Señor juntos y todo lo demás, si fue el tipo el que cometió el desliz, les aseguro que la va a pagar hasta el día que se muera. No es porque se lo echen en cara ni nada por el estilo, pero siempre va a haber esa cuota de venganza que los que estamos afuera lo notamos. Lo notamos. Entonces, él va a pagar la culpa toda la vida. Me viene a la mente infinidad de ejemplos que hemos visto, pero no es el tema de esta charla. Pero sepan que o se perdona o no se perdona. Pero el perdón del Señor implica eliminar la culpa. Así perdona Él. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar como Él perdona. El perdón elimina la culpa. Ahora, un perdón que se aprovecha de la culpa de la otra persona, no sé hasta qué punto es un perdón real o 100% genuino. Si está permanente. Es manipulación. Entonces ahí está lo que está enseñando la Hada ahora, de que eso sigue siendo manipulación. Absolutamente. La idea de hoy era traer varios ejemplos, ¿no? de distintas situaciones para justamente poder ponernos en el lugar o imaginar o recrear situaciones. Hemos visto también, dijimos que la culpa se utiliza mucho para manipular dentro del matrimonio y también la culpa se utiliza o acontece a veces dentro de la convivencia familiar. Y esto se da, lo hemos visto muchas veces, cuando el esposo o la esposa, por ejemplo, trabajan mucho y son padres o madres ausentes o son esposos ausentes. Entonces se sienten culpables por no estar y compensan su culpa a través de cosas materiales, llenando de regalos a su cónyuge o a los hijos. Esto es una clara expresión también de personas que están experimentando culpa y de cierta manipulación a través de la culpa. Algo que yo siempre pienso, ¿no? Las personas que han sentido o que han experimentado culpa y que no pueden liberarse de la culpa que cargan, generalmente lo que hacen es hacer sentir a otros culpables. Esto es claro. Yo tengo culpa, siento culpa. No pude elaborar este tema de la culpa, no pude sanarlo a través del verdadero perdón de Dios. Entonces, ¿qué hago? Repito el patrón y trato... Yo las llamo personas culpógenas. ¿Por qué? Porque les gusta, se deleitan o a lo mejor lo hacen inconscientemente, culpan a los otros porque ellos no han podido solucionarlo. La manera de experimentar la vida de libertad y plenitud que Dios nos da es
no hay mucha duda con esto, tener una relación diaria con Él y vivir en la seguridad de que su presencia está con nosotros donde quiera que vamos y que el sacrificio expiatorio de Yahshua no solamente fue para quitar nuestros pecados, sino también, como decíamos hace un rato, para liberarnos de todas nuestras culpas. Y quisiera analizar a la luz de la palabra el ejemplo que tenemos del rey David. Y ahora se van a dar cuenta, cuando empecemos a desarrollar un poquito este ejemplo, por qué lo traemos. Acá, en el rey David, encontramos un ejemplo de depresión provocada por la culpa. ¿Se acuerdan que el lunes pasado dijimos que una de los sentimientos que la persona con culpa experimentaba era la depresión? Hablamos de depresión crónica, no sé si se acuerdan. Entonces, vamos a ver que David, nada más y nada menos que el gran rey de Israel, él sufrió depresión provocada por la culpa originada en el pecado que él cometió. O sea, no vino de la nada esa depresión. La depresión vino por la culpa que él experimentó por el pecado que cometió. Y fíjense que es muy interesante que en las Sagradas Escrituras no hicieron silencio sobre este triste episodio en la vida del rey David. Seguramente no hizo silencio Dios en su palabra porque tenemos mucho que aprender de esto que le pasó al rey David. La historia del pecado del rey David está relatada en 2 Samuel capítulo 11 del 1 al 27, una historia que muchas veces escuchamos predicar, muchas veces nosotros predicamos. Y esta historia nos muestra que todo el drama comienza con el rey David cuando él decide no salir a la guerra, quedarse ocioso en el palacio. De algún lado sale la frase, ¿no?, que el ocio es la madre de todos los vicios. El ocio es la madre probablemente de todos los pecados. Luego de su siesta, a modo de repaso, David sale a tomar aire, sale a pasear por la terraza de su palacio y en esa ocasión ve a una hermosa mujer bañándose. De inmediato el rey manda a averiguar quién era esta mujer. Se trataba de Betsabé, esposa de un hitita llamado Urías, quien pertenecía al equipo de soldados valientes, un general del ejército de David. O sea, esta mujer tenía esposo, y el esposo era nada más y nada menos que parte del ejército, era un general del ejército de David. David, guiado por sus impulsos, manda llamar a Betsabé y, como sabemos, él comete adulterio. Con el tiempo se entera que ella está esperando un hijo de él y entonces él, para librarse de esta culpa, ¿qué hace? Empieza a elaborar un plan pecaminoso. Manda a llamar a Urías para hacerlo pasar la noche con su esposa y así hacerle creer que el hijo de su esposa era de él. Sin embargo, el plan no sale como David lo planeó. Urías, como soldado fiel que era al rey, decide quedarse con su ejército y no va a pasar la noche con su esposa. Entonces, David lo empeora, ¿no? Y dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a embriagar. Y tampoco así consigue el resultado esperado. Por lo tanto, David decide su último plan macabro, y que es el asesinato. Escribe su carta de muerte, la muerte de Urías, ¿no?, enviándolo a pelear en primera fila contra los enemigos y dando la orden de que cuando la batalla arrecie, lo dejen solo a Urías, digamos, como que quede solo al frente para que lo mate. Y así sucedió, ¿no? Este tercer plan, podríamos decir, o esta tercera etapa del plan, da resultado que David esperaba. Así sucede que Urías muere y Betsabé llora 7 días a su esposo. Lo más llamativo de todo esto es que David está tranquilo y su conciencia está calmada frente a todo lo que ha hecho. No tiene culpa. Es decir, no tiene culpa. Hasta ese momento él no siente culpa por lo que hizo.
Y algo interesante, estudiando esto un poco más en profundidad, va a pasar un año. Yo pensé, vieron que en la Biblia nos parece que todo pasa muy seguidito, ¿no? O pasa ahí nomás. Pero en realidad pasa como un año aproximadamente hasta que Dios toma la iniciativa y dice, bueno, esto no puede seguir así. David, el rey al que yo escogí para gobernar sobre mi pueblo, no puede haber hecho algo de esta característica, no puede no sentirse arrepentido o no puede no sentir culpa. ¿Qué hace entonces Dios? Manda al profeta Natán, quien mediante una parábola, también la conocemos, ¿se acuerdan la parábola de la oveja y del que tenía muchas ovejas y del que tenía una sola? Ese relato, si quieren buscarlo, leerlo después, está en 2 Samuel 12, del 1 al 25. Entonces el profeta le muestra simbólicamente, es decir, a través de esta parábola, le muestra simbólicamente a David lo que él hizo. Tremendo. Natán, que fue un hombre de Dios y un hábil profeta, lleva gradualmente a David a que se reconozca pecador, para que terminara expresando, el mismo David termina diciendo, pequé contra Yahweh. Eso está en el versículo 13. Pequé contra Yahweh. O sea, el profeta, el hombre de Dios, lo fue guiando, lo fue acompañando, lo fue confrontando con lo que él había hecho, pero básicamente no para que David se quedara sumido en su culpa y en su angustia y en su vergüenza, sino para que él hiciera el camino correcto. ¿El camino correcto cuál era? Volverse a Dios, pedir perdón a Dios, hacer el camino de retorno a Dios. Entonces David, una vez que es consciente de lo que ha hecho, escribe 2 salmos que a mi criterio son los salmos más maravillosos que David puede haber escrito. El conocidísimo Salmo 51 y el maravilloso Salmo 32. En estos podemos ver todos los síntomas de una depresión producto de la culpa. En esos 2 salmos están todos los síntomas que una persona experimenta producto de la culpa ocasionada por el pecado. Vemos, por ejemplo, en el 51 del 1 al 3, vemos que él siente su pecado como una rebelión, ¿no? Como una maldad, como algo malo que él ha hecho. Por eso dice el Salmo 51 del 1 al 3, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tremendo el reconocimiento que él hace, ¿no? Dice, hice maldad, cometí pecado, me rebelé contra Dios. David, a través de los 2 salmos, reconoce su pecado como una cuenta que debe ser borrada, o como una marca que debe ser limpiada, o como una mancha que debe ser lavada. ¿Y qué otros síntomas experimenta él? Lo primero que dijimos, sentimientos de culpa. Está en el 51 del 1 al 3 que leí recién, y fíjense en el 32 del 1 al 2, dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego también él experimenta un sentimiento de conciencia herida. Esto está en el Salmo 51.4. Conciencia herida, 51.4 dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
También él experimenta, producto de la culpa, ideas negativas. El 51.5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En verdad, nada de esto probablemente haya sido cierto. Sin embargo, él experimenta sentimientos o ideas negativas, ¿no? Esto es algo que la culpa trae. Empieza a ver todo negativo y todo malo. También experimenta sentimientos de tristeza. Esto está en el 51.8 y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y se recrearán los huesos que has abatido. Un tremendo sentimiento de tristeza y de angustia. El 51, 14 y 15 nos habla de... el 51 del 9 al 12 nos habla de sentimiento de angustia. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tremenda la angustia que él expresa. Expresa también abatimiento y cansancio. Esto está en el 51, 14 y 15 y dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y con respecto al sentimiento o a experimentar alteraciones en su propio cuerpo, en su físico, el Salmo 32, 3 y 4 nos dice, el 3 y el 4 del Salmo 32 nos dice, o dice David: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, no, el 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? O sea, este sentir sus huesos como envejecerse, como quebrarse, o sea, físicamente la persona que experimenta culpa lo siente. Hay manifestaciones físicas producto de este sentimiento de culpa. Todos estos sentimientos claramente están expresados en ambos salmos. Solamente a través de la confesión sincera y total es que David puede recuperar su salud, puede borrar su pecado y escribir este Salmo 32 como un canto de victoria al comprobar que el perdón de Dios es siempre más grande que nuestro pecado. Siempre el perdón de Dios es más grande que nuestro pecado. El pecado, la culpa y el perdón son temas que nosotros debemos conversar con las personas que están bajo nuestro cuidado. Y siempre lo debemos mostrar a la luz de la palabra de Dios. El acompañamiento debe ser hombro a hombro y el apoyo debe ser total, siendo de ayuda espiritual y de contención emocional. Esto también lo habíamos hablado, creo que bastante, cuando tuvimos el retiro y abordamos el tema de la consejería, ¿no? Nuestra función como consejeros es el acompañamiento a la persona, es estar cerca de la persona y acompañarlo. Lo mismo que hizo el profeta Natán, ¿no? Acompañarlo en el proceso para que la persona pueda volver a Dios y liberarse de esa culpa que lo atormenta. Mostrarle a las personas la profundidad de Jeremías 29:11, ¿no? Que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nos dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esto es fundamental porque la culpa quita la paz y Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros. Yahshua es digno de imitar en todo. Él dedicó gran parte de su ministerio en la tierra para conectar con las personas, para acercarse a las personas y para librarlos de la culpa que la religión de la época
había impuesto sobre las personas. Hay un cartelito que estaba dando vueltas por ahí en Facebook y que decía: el único que podía juzgarme fue quien me defendió. El único que podía juzgarme, Dios, Yahshua, sin embargo, Él me defendió. Él puso su vida para librarme a mí de las culpas. Dediquemos nuestra vida a estar en comunión y en oración para que nos contagiemos más de Yahshua y de su carácter de misericordia y amor, y que ese también sea nuestro carácter. Un carácter de amor por las personas, de compasión y sobre todo misericordia. Y creo que es para nosotros un buen ejercicio que diariamente nos preguntemos: ¿cómo hago sentir a los demás? ¿Seguiré diciendo jodete, como decía el poema que leímos el lunes pasado? Y le diremos esto a aquellos que no nos escuchan, que no hacen lo que yo quiero o que no hacen lo que yo pienso que es lo mejor para ellos, sin importarme lo que enseñan las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. ¿Seguiremos reproduciendo patrones de culpa en los demás? ¿Seguiremos reproduciendo patrones de culpa en los otros? Como referentes y guías de otras personas, necesitamos primero ser libres de culpa cada uno de nosotros. Esto lo vimos en consejería. Si yo no estoy sano, no puedo sanar a otros. Si yo no estoy libre de culpa y no experimenté, no me apropié, no viví y disfruté del perdón de Dios, tampoco voy a poder guiar a otros. Cada uno de nosotros sabemos las culpas que tenemos guardadas en lo más profundo de nuestro ser. Proverbios 14:10 me parece maravilloso. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma. Cada uno de nosotros sabemos. Y por eso es un desafío, ¿no? De que si aún tenemos alguna culpa guardada, usemos este tiempo, este tema para reflexionar y para volvernos a Dios. Ya sea que sintamos culpa verdadera, que dijimos que venía cuando hicimos algo que está mal o no haber hecho algo que sí debíamos hacer. Tenemos que pedir perdón a Dios y luego perdonarnos a nosotros mismos. En el caso de la culpa ficticia, ¿se acuerdan? Dijimos, la culpa ficticia es la que otros nos han puesto a nosotros sobre nuestros hombros. Entonces, en el caso de la culpa ficticia, un padre que te hizo sentir culpable, una madre que te hizo sentir culpable, un ser querido, alguien importante para vos que te hizo sentir culpa, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso necesitamos perdonar a estas personas que nos lastimaron, que nos llenaron de culpa, y también recurrir a Dios para liberarnos y para que nos ayude a caminar en su libertad. Hay ejemplos, hay textos. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo han escrito. A ver, ahora intervengo yo. Porque si no me tienen mudo acá castigado. A ver, Santiago, a ver, Jorge Díaz ya lo leímos. Mabel Valenzuela, bendiciones para todos. Santiago, muy buenas tardes, bendiciones. Adrián Ilarza, ¿qué dice Adrián Ilarza? Salmo 25, 16 y 17. ¿Qué dice Pastor Ilarza con ese salmo? A ver, no sé. Líbrame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Tremendo salmo. Qué impresionante esas palabras, ¿no? Tremendo. Y habla de los sentimientos, ¿no? Justamente acá está hablando de sentimientos de culpa, de experiencias de angustia.
Qué bueno. Él está, digamos, afectado por la depresión y la angustia, porque se había alejado de Dios en su juventud. Hay que leerlo todo, el 25, de eso del estado espiritual de David. Dice Santiago, qué difícil habrá sido para David tomar decisiones como rey, luchando con la culpa antes de su arrepentimiento. Totalmente. Acuérdense que decíamos, ¿no?, que la culpa te bloquea, que la culpa te quita expectativas de futuro, que la culpa te ata al pasado. Así que fantástico, Santi, tu reflexión. Y es así. Estoy segura que para David ha sido re difícil poder tomar decisiones sabias, correctas, luchando con este sentimiento de culpa antes de arrepentirse. ¿Cuál es entonces la razón por la que la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién tiene el texto ese? A ver si lo podemos buscar. No me hagan buscarlo a mí porque tengo un lío de computadoras acá. A ver. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Quién lo encontró el texto? A ver. No me hagan buscarlo, yo lo busco, ¿eh? Yo lo busco, lo encuentro enseguida, pero creo que ustedes lo van a encontrar antes que yo. Porque el corazón de David conforme al corazón de Dios. ¿Alguno lo tiene? ¿O me estáis obligando a que la deje de abrazar a la hada? ¿Lo buscas vos? A ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo... Hechos 13:22. ¿Cuál, Nico? A ver si lo puedes leer. Hechos 13:22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta que está diciendo que David era conforme al corazón de Dios? He hallado a David, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué dice eso si hemos visto todas estas actitudes culposas por parte de él, producto del pecado? Porque ahí no era culpa, ¿cómo ficticia. No era culpa ficticia. No. Esa no se la transmitió nadie, era culpa producto de su propio pecado. De hecho, que el hijo que había concebido Betsabé murió. ¿Se acuerdan? Murió. O sea que el pecado fue real y el castigo de Dios también fue real. Entonces, ¿cómo la Escritura dice que era conforme al corazón de Dios? ¿Qué les parece? ¿De dónde sale eso? Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Ayúdenme entonces a dilucidar esto. Horacio, creo que habla de la humildad de David, de poder reconocer sus propios errores, ¿no? El pecado nos enceguece y de cierta manera hace que se pierda el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, peca. ¿No? En ese sentido, en su comodidad, en el confort que tenía David, bien, se quedó, no cumplió con el que cree estar firme, mire que no caiga. Pensaba estar firme, creo que en ese sentido su orgullo se maneció en lo que él estaba haciendo y que él estaba en lo correcto, hasta que llega un momento que se desenfoca, peca y no se da cuenta ahí, porque es como que tiene que venir el profeta, tiene que venir Natán a hacer ese trabajo de que el Espíritu Santo lo convenza del pecado para realmente arrepentirse y pasar por los procesos bíblicos, ¿no? Pero creo que en ese proceso de escuchar al profeta muestra la humildad de al menos pensar y después reconocer y darse cuenta de lo que había hecho mal. Por eso cuando se da cuenta de lo que hizo mal, estuvo revolcado en la ceniza silicio.
asumiendo también las consecuencias. Y no echándole, también creo que es importante, ¿no? Porque la consecuencia fue el hijo muerto. Y no hablo más de ese tema, David. O sea, en ningún momento le reprochó a Dios ni cuestionó el tratado de Dios sobre él. Entonces creo que es un corazón conforme a la voluntad de Dios, que acepta las consecuencias y la disciplina de Dios, sea lo que sea. Porque creo que también David, no solamente la muerte del hijo, sino creo que todas las cosas que le pasaron, ¿no? Que un hijo le quita el trono, que el otro persiga al otro, que el otro viole a la hija. Entonces, toda la desgracia que tuvo que pasar David, creo que él la asume como un buen varón de Dios, de reconocer que si esas cosas pasaron, estaban en la voluntad de Dios por consecuencia de él, ¿no? Porque va a lograr en algún momento. Está muy buena la reflexión, Nico, y yo me voy un poquito más atrás todavía, porque tenemos que sacar una enseñanza, queridos pastores, de esto. Tenemos que sacar una enseñanza. En mi modesta opinión, a David se le subió la soberbia ministerial a la cabeza. Se lo voy a repetir. En mi humilde y modesta opinión, a David se le subió la soberbia ministerial a la cabeza. Por eso no sintió culpa. Él era el rey. Era el rey. El rey podía hacer lo que quería. ¿Viste? Él era el pastor. No se olviden que en el Antiguo Testamento no había pastores evangélicos. Cuando el Antiguo Testamento habla de los pastores de Israel, está hablando de los políticos, de los gobernantes. Está hablando del rey principalmente. Entonces, él era el pastor de Israel. David era el pastor de Israel. Lo dice mucha escritura, dice que David era el pastor de Israel. Entonces, se le subió la soberbia ministerial a la cabeza. El pastor de Israel podía hacer lo que quería. Entonces tuvo como un año que había liquidado al pobre Urías y se había quedado con la mujer de Urías como un año y no sentía la mínima culpa. Entonces para mí eso es un aprendizaje ministerial, para nosotros como pastores. Es una advertencia de que no se nos suba la soberbia ministerial a la cabeza y que pensemos que todo lo que nosotros hacemos está bien hecho. Porque no es así. No todo lo que nosotros hacemos está bien hecho, no todo. Algunas cosas sí, otras no. Principalmente no están bien hechas las que hacemos con soberbia, con la soberbia ministerial, con que se nos suba a la cabeza la idea de que nosotros somos dueños de la gente, que yo soy el pastor, soy la cabeza de la iglesia, soy la cabeza de la congregación, no soy la cabeza de la congregación ni mucho menos, seré el dedo meñique del pie izquierdo, pero nunca la cabeza de la congregación, porque la congregación tiene una sola cabeza. Y el único que no se equivoca es la cabeza de la iglesia, nosotros sí. Entonces yo he visto, como dice la Hada, nosotros hemos prácticamente nacido en la iglesia evangélica, desde niños, desde chiquititos, y hemos visto muchas veces lo que produce la soberbia ministerial de los pastores infalibles que hacen cosas sin sentir culpa y pierden gente sin sentir culpa. Matan Urías, que son siervos fieles, como Urías el Eteo, un siervo fiel, matan a Urías sin sentir culpa. Ojo, chicos, ojo, pastores, porque eso es lo que yo veo en David. Antes de ver un corazón sensible para arrepentirse, antes de ver en David un corazón sensible para arrepentirse, lo cual Dios haya mirado y lo haya hecho con un corazón conforme al corazón de Dios, ve a un David soberbio, que había llegado a la cima del poder, era el pastor de Israel, se acomodó en el palacio, todos hacían lo que él quería y él podía hacer lo que quería. Y que nunca lleguemos a eso, pastores queridos, que nunca lleguemos a eso. Porque uno dice, bueno, David lo perdió al andar paseando por el palacio después que se levantó de dormir la siesta cuando andaba ocioso. El asunto es cómo llegó hasta eso.
¿Cómo llegó hasta eso? Se le subió la soberbia del cargo, ya no salía más de la guerra, ya no evangelizaba más, él manejaba la guerra a través de sus generales porque lo cuidaban, es cierto, su mismo general le prohibieron salir a la guerra. Eso cuando tus líderes te sobreprotegen, lo cual está bien, pero vos te la creíste. En lugar de estar agradecido y humillado porque te cuidan, vos te la creíste, me cuidan porque yo soy importante. ¿Qué sos importante? ¿Qué pastor es importante? El único pastor que es importante es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y yo le aseguro que si viene el lobo, el primero que va a salir rajando voy a ser yo. Yo no voy a dar la vida por las ovejas. Entonces yo no soy el buen pastor. El buen pastor es Yahshua, que dio su vida por las ovejas. El único buen pastor que da su vida por las ovejas. Por lo tanto, a ninguno de nosotros se nos puede subir la soberbia ministerial y sentirnos los jerarcas de la congregación y hacer las cosas, inclusive afectar personas sin ningún tipo de cargo de conciencia, y tiene que Dios mandar al profeta Natán para despertarnos. Ahí ese es el problema que yo veo en David. Y yo le decía, ¿en qué vio Dios el corazón de David, un corazón conforme a su corazón? En la sensibilidad para arrepentirse. Y siempre Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de lo que hagamos mal. Y esa oportunidad, queridos pastores, tomémosla siempre. Tomémosla siempre. Revisemos siempre nuestro ministerio. Revisemos siempre nuestra conducta con la gente, nuestras actitudes con la gente. Si estamos usando el ministerio de la reconciliación para reconciliar, para rogarles reconciliados con Dios, como si Él rogase a través nuestro, reconciliados con Dios, o estamos usando el poquito o mucho poder que hayamos acumulado en el reconocimiento de la gente para manipular a través de los diferentes medios, como decía la Hada, del miedo, de la culpa o de los que se nos ocurre. Entonces yo lo he visto, chicos, yo no sé si ahí en Escobar lo han visto alguna vez, tal vez ustedes no, porque están en un lugar santificado, pero la verdad es que yo he visto muchas veces manipular y condenar y maldecir a la gente a través del diezmo. Maldecir a la gente, decirle a la gente, ustedes le han robado a Dios. Flaco, ¿qué estás defendiendo? ¿Estás defendiendo a Dios o estás defendiendo el sueldo tuyo a fin de mes? Como pastor, ¿qué estás defendiendo? Cuando condenás a la gente, condenándola, ustedes han robado a Dios. ¿Saben lo que significa eso? Manga de atorrante. ¿Cómo le van a decir eso a la gente? Ustedes le robaron a Dios. Lo estás maldiciendo, lo estás mandando al infierno por ladrón de Dios. Cuando realmente lo único que estaba mirando el pastor es que ese mes le va a costar un poco más pagar la cuota del auto 0 kilómetros que está pagando. Ojo al piojo con nuestra conducta como pastores de Israel. Como pastores de Israel. Tomemos esto. No usemos la culpa para manipular. Ustedes le han robado al Dios. ¿Con qué le hemos robado? Dice, ¿con qué le hemos robado? Ya me lo sé de memoria, tanto escuchar a los pastores. ¿Con qué le hemos robado? Con vuestros diezmos y ofrenda. Traigan vuestros diezmos al alfolí y probadme ahora, si no abriré la puerta de los cielos y haré... ¿Qué manga atorrante? Si realmente lo que está hablando Malaquías es de los pobres de Israel, del huérfano, de la viuda, del extranjero, del levita que no tenía tierras, los pobres de Israel, y que no estaban pagando el impuesto al templo para la ayuda social a los pobres de Israel, para que los pobres de Israel tengan sus subsidios. Los argentinos deberíamos entender mejor que cualquier otro país del mundo qué es esto de los subsidios y qué era el diezmo. El diezmo era para que los pobres de Israel recibieran sus subsidios. El huérfano, la viuda, el extranjero y el levita. Entonces, ¿dónde está el auto del pastor metido ahí? Cuéntenmelo porque yo no lo vi al auto del pastor, no vi nada de eso metido ahí. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que ser muy temerosos de Dios y muy humildes al transmitir su palabra y tener un corazón de siervo, que es lo que había perdido David. David perdió el corazón de siervo.
Urías estaba en el frente de batalla. Urías no quería ni siquiera tener relaciones sexuales con su mujer esa noche, se quedó en la puerta del palacio por la fidelidad que tenía. Y a David le parecía, mirá cómo honran al siervo de Dios. Yo soy el siervo de Dios. No, la verdad que el siervo de Dios era Urías. David era un pastor equivocado, que así le fue también, porque era un pastor equivocado, ensoberbecido. ¿Se entiende lo que les estoy tratando de transmitir? ¿Qué piensan? What do you think? Que no debemos, lo que escribí ahí, referirme a Hechos 20:28, número 18:7. Ahí en 20:28 dice de quién son las ovejas, no creernos que son nuestras. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores o por pastores, podemos entender esto de obispo, Sí. para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y después está en Números, que ahí dice que es el regalo de Elohim. El pastor apacenta y guía las ovejas en amor, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Que se acercare morirá. O sea, claramente acá nos muestra que es un regalo. Totalmente. Y un regalo de mucha responsabilidad. Es interesante ese texto, me encanta, el último, el de Números, porque es un don de Dios. Poder servir a Dios es un don, es un regalo. A veces nosotros podemos llegar a verlo como un trabajo pesado, una carga pesada. Realmente, independientemente de que puedas llorar, que puedas sufrir, que puedas agotarte todos tus recursos físicos e intelectuales para servir a Dios, es un regalo de Dios. Servir a Dios es un regalo de Dios. Es una gracia, un regalo de Dios, y me encanta. Me encanta que podamos tener esa gracia. Una honra. Es una honra. Del ministerio. Hay un libro de Radamés Fernández, un autor muy interesante, que escribió un libro que se llama La honra del ministerio. Es una honra. Dios nos ha honrado con poder servir, con poder invertir nuestra vida en servirle. ¿Saben qué? Qué triste hubiera sido para mí, personalmente, se lo confieso, qué triste hubiera sido para mí, personalmente, si hubiera invertido mi vida en estudiar y después hacer dinero y acumular mucho dinero y acumular un par de empresas y vivir como un archiduque, y después, cuando fuera viejo, morirme. Y entonces el mundo diría, qué tipo exitoso, mira todo lo que hizo en la vida. ¿Y saben qué? Con la revelación que tengo en mi corazón, conectado con el corazón de Dios, hubiera sido un completo fracaso. Un completo fracaso. Porque me doy cuenta que la vida tiene sentido si Dios está en nuestra vida y si Él es nuestra prioridad y si le servimos, aunque nos dé trabajo, aunque nos haga derramar lágrimas, aunque nos haga sentir solos, aunque nos podamos llegar a deprimir. Pero ¿saben qué? Miren el modelo de Moisés. ¿Cuántas veces se habrá deprimido Moisés? ¿Cuántas veces habrá sufrido? Se habrá tirado en el piso y habrá dicho, bórrame del libro de la vida, pero perdona a este pueblo. Qué honra, ¿no? Qué honra. Es un privilegio poder invertir nuestra vida en servir a Dios. Y yo les voy a decir algo más. David era un siervo de Dios en la mayoría de su vida, excepto en esta situación, en este traspié. Pero ¿por qué era un siervo de Dios? ¿Cómo servimos nosotros a Dios? ¿Cómo identifica a alguien que es un siervo de Dios? Porque yo sirvo a Dios. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es?
es otra de las frases evangélicas que no tienen sentido. Eso de decir, yo soy un siervo de Dios porque sirvo a Dios, es una frase evangélica que no tiene sentido. Se sirve a Dios sirviendo al prójimo. Se sirve a Dios sirviendo al prójimo. No hay vuelta que darle. Enseñándole. Yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. Ah, sí, soy un siervo de Dios. ¿Y qué? ¿Va a bajar Dios y va a decir que es cierto o que es mentira? No, por sus frutos los conoceréis. Se sirve a Dios sirviendo al prójimo. Nadie es un siervo de Dios si no sirve al prójimo, si no evangeliza, si no enseña la palabra de Dios, si no es un embajador de Cristo, si no tiene el mismo mensaje que tenía Cristo. Es un siervo de Dios. Siervo de Dios es el que sirve al prójimo, no el que dice que sirve a Dios. ¿Cómo compruebo yo que sirve a Dios si no sirve al prójimo? Entonces muchas veces tenemos todas estas frases hechas, distorsionadas, tergiversadas de la religión evangélica, de los jerarcas evangélicos que dicen que son siervos de Dios y se sirven a sí mismos. No, soy siervo de Dios y sirvo al prójimo. Si soy siervo de Dios, si lloro con el que llora, si sufro con el que sufre. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre y yo no sufre? Decía el apóstol Pablo. Eso es un siervo de Dios. Entonces, es muy importante esta enseñanza del ejemplo que nos dio la hada de lo que sucedió con David y la función que cumplió perfecta, como dice Santiago, el profeta Natán cumplió bien su función. Y realmente lo llevó al rey David a hacer una correcta teshuvá, un arrepentimiento verdadero. Por eso recibió el perdón de Dios. Por eso se pudo liberar de la culpa, del pecado y de la culpa, del pecado y de la culpa. Para nosotros es fácil decirle a la gente que Yahshua derramó su sangre y lo libera del pecado. Pero liberar a la gente de la culpa es más complicado. Se requiere sanidad interior. ¿Vieron? El pecado recibe a Cristo en su corazón, recibe el sacrificio de Cristo en su corazón, el sacrificio expiatorio, y ya no tiene más pecado. Pero ¿saben qué? Sigue con la culpa. ¿Se dieron cuenta de eso? Ya no tiene más pecado, Cristo lo llevó. Pero la persona sigue con la culpa. Sigue no pudiendo orar, sigue no pudiendo mirar a los ojos a su esposa, sigue no pudiendo mirar a los ojos a sus hijos, sigue no pudiendo mirarse a sí mismo en el espejo. El pecado está perdonado, pero la culpa subsiste. Y nuestro ministerio de la reconciliación es llevar a la verdadera liberación de la culpa también. Y eso requiere sanidad interior. Y la sanidad interior la produce la palabra de Dios. La produce la Torah, las instrucciones de Dios. Mirarse con la cara descubierta como en un espejo con la palabra de Dios y ser transformados a la misma imagen de nuestro Redentor. Entonces, ahí tenemos también nuestro trabajo pastoral. Dice Jorge Díaz, ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios. Alguien que está dispuesto a obedecer en todo, que cumple la voluntad y los propósitos de Dios sin importar los personales. ¿Qué les parece la enseñanza de hoy? Walter Garro. A ver, le vamos a dar a Walter Garro. Primero le voy a leer lo que él dice y después a que haya levantado la mano, que no estaba mirando, pero vi como un movimiento extraño ahí. Dice que Walter, Daniel Garro desde Mendoza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la función de Yahshua. Él dijo que es lo que iba a... ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? Porque Yahshua dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, con culpa, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, eso está en Mateo 11, 28 al 30, y dice Walter Garro, Yahshua nos enseña sobre la culpa con la que la religión nos encadena. Porque básicamente él estaba queriendo liberar a las personas de toda la carga pesada que la religión de la época, ¿no? Todas estas tradiciones de hombres habían encadenado y habían asfixiado a las personas.
Me gustaría estar con ustedes 3 horas más, porque esto merece una hermenéutica. Estos textos que nos comparte Walter desde Mendoza, merece una hermenéutica. Porque él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y la verdad es que la Hada acaba de dar la interpretación de esa parte de la lectura. Trabajados y cargados, los rabinos de la época, los rabinos ortodoxos, que eran los fariseos, le ponían a la gente cargas sobre ellos que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Entonces y sobre eso luchaba Jesús justamente, él quería liberar a las personas. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál era el yugo de Yahshua? El yugo de él eran sus enseñanzas. Porque le preguntamos al 99, le voy a meter un 9% más, 99% de los pastores, ¿qué significa? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es llevar el yugo de Yahshua? Y el 99% de los pastores no saben lo que significa eso. Llevar el yugo de Yahshua, que era un rabino de Torah, es llevar el yugo de sus enseñanzas sobre la Torah. Liberarse del peso de la tradición de los ancianos, de los 6.000 mandamientos que le habían metido los ancianos encima, y tomar las enseñanzas de Yahshua que se circunscribían a las instrucciones de Dios para que la vida de la gente dé en el blanco. Ese era el yugo de Yahshua. Porque muchos dicen, ¿cuál es el yugo? Yo llevar mi yugo, y yo lo he escuchado predicar desde que yo era chico, desde que tengo uso de razón. Y ninguno hasta ahora me pudo explicar qué es lo que quería decir llevad mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo de Yahshua es llevar sus enseñanzas de la Torah, sin las tradiciones de los ancianos que producían fatiga en la gente. Por eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque obedecer la Torah de Dios es fácil y es una carga ligera. No es como dicen los pastores, que es imposible, que es fatigoso, que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. Y yo los escucho hablar a veces desde los púlpitos, porque nosotros pecamos todos los días. Y yo les digo una cosa a esos pastores, ustedes pecan todos los días. Ustedes lo están confesando delante de toda la congregación. Pero no quiero ni siquiera que toda la congregación peque todos los días. Porque yo les podía preguntar a todos ustedes si hoy pecaron, y estoy seguro que todos me dirían, a ver, no, la verdad que hoy no pecamos. Y les volvería a preguntar, ¿y ayer pecaron? Y se pondrían a pensar, no, la verdad que no pecamos ayer. Y la semana pasada, y no tampoco. Se dan cuenta que la Torah de Dios, las instrucciones de Dios, se escribió en nuestra mente, se dio en nuestro corazón, y ya vivimos una vida natural. ¿Por qué tenemos que tener que pecamos todos los días? Es una falsedad también de la religión, de pastores pecadores. De pastores pecadores que sí, ellos pecarán todos los días, pero ustedes no. Ustedes no. Y la gente de sus congregaciones tampoco. 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 ¿Por qué? Porque Yahshua dice, ustedes van a llevar mi yugo sobre ustedes. Las enseñanzas, las instrucciones de mi Padre. Y esas instrucciones de mi Padre, vivir en ellas es fácil. Y es ligera la carga. Es fácil. Y es ligera la carga. Así que, la verdad no podía dejar pasar estos textos que compartió Walter Garro desde Mendoza sin darle la explicación del significado. ¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación? Que nosotros estamos para reconciliar a la gente, no para torturar a la gente. Para agregarles más cargas. Para agregarles más cargas, no puede dar el diezmo. El Señor te va a condenar. A ver, a calcularlo y calcular los intereses que se te van a ir acumulando. No, hermano, anda al mercado y comprarle leche a tus hijos. Anda al mercado anda a la carnicería y comprarle un buen churrasco a tus hijos para que coman proteínas. Y después que tus hijos estén bien alimentados, después vení y dar tus diezmos y ofrenda al cuerpo. Pero primero, ocúpate de tu primera iglesia, que es tu familia. Alimenta bien a tus hijos, para que crezcan sanos, para que no crezcan resentidos contra Dios por culpa de la religión. Voy a decirlo de otra manera, para que no crezcan resentidos contra Dios por culpa de los religiosos. Entonces, esto es muy importante. La enseñanza de hoy, yo no puedo
pasar por alto todas estas cosas para redondear, ya que es la última vez que va a hablar sobre la culpa y sobre la manipulación a través de la culpa. Yo sé que son las 20:32, el pastor Enzo está mirando la pantalla ahí detenidamente, pero no mira abajo el relojito, así que eso me tranquiliza, me permite seguir hablando. Enzo, yo sigo hablando porque no te veo mirar el relojito de abajo. El pastor Adrián tampoco, Nico tampoco. Nico está con la medianidad un medio para abajo, así que capaz que está mirando el relojito de la computadora. Pero yo quiero decirles que bueno, el tema hoy lo hemos terminado, el de la culpa. Si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren proponer algún tema aparte del que nosotros propusimos, ustedes hagan las preguntas y las preguntas nos dan los temas. Nosotros no vamos a dejar de tratar ningún tema. Ahora te doy, Nico, ahora te doy la palabra. No vamos a dejar de tratar ningún tema. Lo que queremos ayudarlos. ¿Por qué? Porque cuando un pastor, un líder o alguno de ustedes o de los otros que miran por el streaming o que después ven las grabaciones, preguntan algo, nos parecen temas útiles para todo el resto. Obvio. La experiencia de cada uno ayuda a los demás. A mí me encanta porque me encanta mirar y ver matrimonios, ver parejas. Ver parejas. Y bueno, algunos no están con su otra parte, pero son la minoría. Me encanta cuando veo muchos, entonces, temas de pareja o de administración o de lo que sea que es propio de la pareja. Me gusta que si alguien pregunta algo, después compartirlo con todos, sin mencionar quién fue, sí, aunque haya sido por un WhatsApp, aunque haya sido gente que lo mira por el streaming. Y, por ejemplo, hablar un poco de finanzas en este tiempo, hablar un poco de administración del hogar en este tiempo, hablar un poco de los roles en la finanza, los roles de cada uno, miembro de la pareja en las finanzas matrimoniales y familiares. Nos gustaría hablar un poquito de eso para que juntos podamos edificarnos mutuamente. Independientemente que nosotros venimos hablando, como dijimos recién, desde noviembre del 2004 que hicimos la primera conferencia en la Peña La Herradura en Cosquín, son varios años ya hablando de los temas matrimoniales, pero siempre vienen bien. Entonces, pensamos que a partir de la semana que viene, si no surge otro tema, vamos a hablar de esto, de los roles en la pareja, roles en el matrimonio y cómo manejar la administración del hogar, con los roles de cada uno y demás cosas. Si les parece interesante, vamos a ir hacia ahí. Desde ya se lo estoy anunciando, pero si hay preguntas y comentarios que se añadan desde acá hasta el lunes que viene, obviamente le vamos a dar prioridad a las cosas que vayan preguntando. Pastor Nico, ¿cuál es el tema que querías comentar? Que vi tu mano levantada. Solamente quería decir que para todos los gitanos que les interesó el tema del yugo, que lo explicaste en breve, en 5 minutos, pero lo tenés explicado en 1 hora y media, en la lección 16 del Reino de Dios. Yo ahí puse el link en el chat, porque está muy bueno, es profundo el tema, y está en ese video que vos mismo lo hiciste, en la última clase del Reino de Dios. La última clase del módulo 1 del Reino de Dios. Así que los que ya lo han estudiado y los que no lo han estudiado, no importa. Está libre para meterse en la facultad bíblica y ver el Reino de Dios, módulo 1. Clase 16. Clase 16, lo pueden ver tranquilamente, lo pueden poner en el celular, en el auto, en lo que tengan Bluetooth. Ahí está, Bluetooth. No sé ni cómo se pronuncia, pero Bluetooth, el que tenga Bluetooth en el auto lo puede ir manejando tranquilamente. Cuando yo le diga vamos a orar, ni se le ocurra cerrar los ojos. No. Y cuando digan gloria a Dios, ni se le ocurra levantar las manos. ¿Ah? Entonces, bueno, si ustedes tienen esas precauciones, pueden ir viéndolo en el auto, escuchando. No, viéndolo no, no están autorizados a verlo. Escucharlo. A la noche, dice, lo pongo y me duermo escuchándolo porque eso actúa en mi subconsciente. Macana, eso es un verso.
Escúchenlo despierto, traten de escuchar las cosas despierto. Bueno, estamos... ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Me ponen un dedo para arriba los que digan que está todo bien, un dedo para arriba, un dedo para arriba. Bueno, excelente. Gracias por estar. Lindo verlos a todos, así que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, que es paz, que es salud, que es bendición, que es quitar la culpa, El shalom de Dios quita la culpa. Y pongan siempre el nombre de Dios, Yahweh, nuestro Dios, sobre todas sus cosas, sobre todos sus asuntos, sobre todos sus sentimientos, sobre todas sus preocupaciones, sobre todas sus angustias, sobre todos sus dolores, sobre todas las cosas que hay que corregir en la vida, que siempre tenemos cosas para corregir, pero pongan el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre todo, y Él los bendecirá. Amén. Nos vemos, si Dios así lo permite, el lunes que viene en Consejería Bíblica para Todos, y el miércoles nos vemos en las lecciones que está dando el Pastor Nico sobre el funcionamiento de la iglesia y evangelismo. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.